$50.000 personas se encuentran hoy en la ciudad del dios del trueno, buscando una magia que nos lleva hasta un tiempo perdido. Junto a enigmáticas pirámides y bellos edificios prehispánicos, hombres, mujeres y niños acuden formando una interminable serpiente blanca que justo a las 12 de la mañana intentará recoger la energía del brillante sol de la primavera. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo surgió este rito, pero el caso es que todos los días 21 de marzo, cientos de miles de mexicanos y gentes venidas de lugares lejanos del planeta acuden hasta antiguas ciudades escondidas en la selva para revivir una ceremonia que ya realizaron otros hace siglos. En la antigua América, tanto en Mesoamérica como en Sudamérica, el sol adquirió una tremenda importancia. Sus ciclos relacionados con la siembra, con la recogida, pasaron a ser algo fundamental para el pueblo. Y los sacerdotes, que eran astrónomos, que eran arquitectos, se encargaron de enfatizar esos momentos fundamentales dentro del año astronómico, como son los equinoccios o los solsticios. Y bueno, aunque no sepamos exactamente cómo eran aquellas ceremonias, pues es fácil imaginar que congregaban en los santuarios, en las ciudades sagradas, pues a todo el pueblo. En México, la magia sigue viva. Y aunque en un día como hoy se mezclan gentes sencillas con gurús, charlatanes y estafadores que se autodefinen sabedores de un conocimiento ancestral, el sentimiento latente no ha variado mucho respecto de lo que aquí sucedía hace siglos. Infinidad de corazones y de manos que se alzan mirando al sol para que su luz les limpie de impurezas y puedan comenzar de esta forma una nueva vida. No importa, como en tantas otras ocasiones, si el hecho en sí sirve para algo. Lo verdaderamente relevante son las ganas de renovarse y de comenzar a vivir que expresan con sus actos todos los presentes. Las ruinas que contemplamos en este instante pertenecen a la ciudad sagrada de El Tajín, en el estado mexicano de Veracruz. Según las antiguas creencias indígenas, esta urbe fue fundada por los 12 señores del trueno, y aunque fue abandonada mucho antes de que los españoles llegaran a América, la belleza y la perfección de algunos de sus edificios mantiene todavía la facultad de sorprender al viajero. Sin embargo, los conocimientos que permitieron tal hazaña de arquitectura e ingeniería son mucho más antiguos y hay que buscarlos en otra cultura muy anterior que se desarrolló en esta misma zona hace miles de años. La cultura olmeca, no solamente en Mesoamérica, sino en toda América, podemos considerarla a la madre de la civilización americana. Es no solo la más temprana, sino la que llega a las realizaciones estéticamente más perfectas del continente americano. Estamos hablando del año 1200, hasta 1500 antes de Cristo. Hay otra cultura contemporánea, que es la cultura chavín de los Andes. Es muy parecida en muchos aspectos, sin embargo las realizaciones entre los olmecas no solo son muchísimo más numerosas, sino que también son estéticamente mucho más perfectas, mucho más logradas, mucho más estéticas, mucho más equilibradas, mucho más armónicas en cuanto a un concepto estético purista.
Su nombre es escasamente mencionado en los libros de historia, quizás porque sus antiguas ciudades fueron devoradas por la selva y muy poco nos ha llegado de ellas. Lugares como La Venta, Tres Zapotes o San Lorenzo son apenas visitados por un puñado de turistas, pero no por ello son menos importantes que otras que figuran en las guías de viajes a México. Los olmecas fueron los primeros americanos en crear una civilización, y todas las culturas que le sucedieron tomaron gran parte de sus conocimientos de ellos. ¿Quiénes eran? ¿De dónde vinieron? Son preguntas todavía sin respuesta, pero estas misteriosas esculturas constituyen un testimonio imborrable de su existencia. Su origen se pierde en la noche de los tiempos, y tan solo mirando estos enormes rostros de piedra, los arqueólogos pueden hacer conjeturas sobre su incierto origen. No existen datos precisos de exactamente de dónde proviene la cultura olmeca. Sin embargo, los rasgos que representan las esculturas y los monumentos arqueológicos encontrados denotan labios muy gruesos que apuntan hacia la cultura africana. Por otro lado, en los rasgos de los ojos hablamos de rasgos asiáticos. Por lo tanto, hablamos de una combinación de cultura principalmente africana y asiática. Una de las hipótesis que se baraja es que la cultura olmeca se formase por migraciones de otros pueblos que llegaron desde fuera de América, aunque nada ha podido comprobarse. Lo que sí está claro es que no fue casual el lugar que eligieron para crear sus primeros asentamientos. Esta zona de selva pantanosa, que se encuentra entre los estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, con una extensión de alrededor de 18.000 kilómetros cuadrados, fue su antiguo hogar. En aquel tiempo, gigantescos cocodrilos infestaban estos canales, cursos fluviales que usaron como vías de comunicación. En tierra, jaguares, monos, exóticas especies de pájaros y mortíferas serpientes les rodeaban. Sin embargo, aquella aparentemente inhóspita tierra les otorgaba, por el contrario, otras ventajas para vivir. La ciudad de La Venta surgió por el asentamiento de este grupo que hemos denominado Olmeca, principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco, en La Venta, Huimanguillo, Tabasco, San Lorenzo y Tres Zapotes en Veracruz. Principalmente este pueblo viene emigrando del norte hacia el sureste de lo que hoy conocemos Mesoamérica, buscando tierras fértiles con abundante vegetación y comida para su pueblo. Esta zona de La Venta es una zona muy fértil, es una zona que llamamos tierra de aluvión. Cuando el agua crece, se inunda todas las tierras y cuando baja, deja la tierra muy productiva para la cosecha. Además, era una zona de confluencia de ríos, que era muy rica en pescado. Entonces, toda esta área es una área muy rica para el asentamiento de estos pueblos. Por ello surge el asentamiento de La Venta. Pero si su agricultura y su economía dejaron una huella imborrable en América, fue realmente su magia y su primitiva y fascinante religión la que, como hemos podido comprobar al principio del programa, dejó impresa en el resto de pueblos que le sucedieron una marca que ha traspasado las fronteras del tiempo. No nos quedan de aquella época textos escritos que nos indiquen con exactitud cómo eran sus extraños e incomprensibles ritos, aunque sus esculturas parecen todavía tener el poder de susurrarnos al oído el nombre de antiguos y poderosos dioses. Sus gobernantes se realizaban deformaciones craneanas y sus sacerdotes estaban convencidos de que tenían el poder de transformarse en jaguar. Fueron la primera civilización americana en realizar sacrificios humanos y pensaron que la sangre tenía la facultad de calmar la ira de los dioses. El mundo real y el más allá eran en sí una misma cosa. La magia en la religión de la cultura olmeca la vemos principalmente en sus esculturas, que las repartieron en tres partes principalmente. Hablamos de cabezas colosales, hablamos de altares o tronos
y hablamos de importantes estelas. Todas ellas tienen el marco de la religión como base. Vemos algunos altares en el cual se muestran los sacrificios humanos, o se cree que hubieron sacrificios humanos, principalmente de niños, como podemos encontrar en el altar número 5. Vemos otros donde encontramos la serpiente, vemos sacerdotes, vemos seres fantásticos entre una mezcla entre hombre y jaguar, que es una de las deidades de la cultura olmeca. Entonces ahí encontramos esa magia en la religión. Vemos personajes ataviadamente ricos como sacerdotes o como gobernantes, que era la religión como una base dominante hacia la sociedad olmeca. A día de hoy, las antiguas tradiciones de este pueblo son objeto de recreación y espectáculo, como este juego de pelota que ahora contemplamos. Lo que vemos es tan solo una exhibición. Sin embargo, en su día, los 6 jugadores decidían su vida en torno a las evoluciones de una pelota de caucho. Solo podían golpear el esférico con rodillas, codos y caderas, y ganaba aquel que hacía pasar el balón a través de un aro de piedra que representaba el sol. Las infracciones del juego, así como el capitán del equipo perdedor, sufrían un idéntico castigo: la muerte. Para comprender mejor cómo vivía la magia y la religión este pueblo, hemos decidido desplazarnos hasta aquí. La pequeña ciudad de Catemaco, una preciosa localidad situada en la orilla de un apacible y hermoso lago. Sus gentes viven en su mayoría de la pesca y del turismo, aunque los visitantes que llegan hasta aquí lo hacen por un motivo muy peculiar. Catemaco es la capital de la magia de todo México. Tras esta aparente normalidad que vemos en sus calles, se esconde un secreto que salta a la vista en algunos de sus rincones. En mercados como este, llenos de color y tipismo, se ofrece por igual pescado fresco o fruta que hierbas milagrosas que nos pueden quitar el mal de ojo. En cualquier rincón encontramos puestos cargados de baratijas que nos ofertan protección y magia para nuestra vida. Aunque tras esta extraña mezcla se esconde, sin embargo, la reminiscencia de un sorprendente pasado. Muy cerca de Catemaco se encuentra la frondosa selva de Nancillaga, y en su interior algunos chamanes popolucas, descendientes directos de los antiguos olmecas, siguen perpetuando algunos de sus ritos. Este es el caso de Ángel Jiménez, que recita en su idioma materno los sortilegios necesarios para realizar una limpieza de aura. Agan pewan nigan pamehpan pamumawan y magisa ejegat ligisejegat ejegat pamotzontegon agan pewan nigan magisa ejegat ligisejegat. A Ángel le cuesta mucho hablar español, pero su testimonio es clave para nuestra historia. Desde que era niño, aprendió de sus padres y de la selva unos conocimientos que provienen de un tiempo en donde la magia era parte de la vida cotidiana de los hombres. Para su protección. Y ahí está servir. Esta magia vino desde allá de la era gente de la humanidad de Olmecas. Entonces de allá aquel tiempo había un dios de que es el Tonanzi, lo cual el Tonanzi
Es un dios que antes de entrar al temazcal se confesaban delante de él toda la humanidad lo que es humanidad de los olmecas. Entonces de ahí se entraban al temazcal, pues recibían una purificación y sobre todo, y hasta ahorita que estamos en el actual, seguimos haciendo una limpia delante del dios del Tunanzi, lo cual nos cargamos con la vibra buena de él, nos cargamos una vibra buena para que nos ayude en nuestra salud, que nos ayude en nuestras cosechas. El copal, un tipo de incienso utilizado por diferentes culturas prehispánicas, continúa purificando pequeños altares erigidos en el bosque. Pero Ángel, además de recitar sortilegios delante del viejo dios Tonanzi, realiza otro tipo de ceremonias en el temazcal, una primitiva sauna que fue muy utilizada, entre otros, por los mayas. Dentro de este habitáculo, los vapores de diferentes hierbas medicinales curaban a los enfermos, mientras que las oraciones elevadas a diferentes dioses obraban el supuesto milagro. Medicina tradicional, religión y magia se mezclaban de esta singular manera. Los olmecas tuvieron para curarse una enorme farmacopea que obtenían gracias al conocimiento que de las plantas de la selva tenían sus chamanes. Guardián de esta antigua sabiduría es ahora Pedro Azamar Díaz, yerbero del pueblo de Catemaco. Un anciano que a sus 84 años de edad recorre diariamente la selva para cortar diversas plantas medicinales. Miren, aquí tenemos este árbol que por aquí nosotros lo conocemos como giote y por otro lado lo conocemos como mulato. Y nosotros agarramos la hoja, o sea, los brazos de la hoja, y lo refregamos en agua, de que hacemos un refresco cuando tiene algún paciente una fuerte fiebre. Con esto se le baja. Pedro, o Perico, que es como le gusta que le llamen sus amigos, nos deja que le acompañemos en uno de sus paseos diarios por el bosque que le vio nacer. Cuando muera, se habrán perdido para siempre sus valiosos conocimientos, pues nos ha confesado que no le ha transmitido a nadie una sabiduría que heredó de sus padres y de sus abuelos. Es posible que en algunas de las plantas que en este momento nos rodean se encuentren remedios para enfermedades que azotan a miles de personas en todo el mundo. Datos de valor incalculable para algunas industrias farmacéuticas que no dudarían en aprovecharse de una información tan privilegiada. Por este motivo, es que en este instante pensamos que somos afortunados, ya que tenemos la oportunidad de recoger con nuestras cámaras algunas de sus explicaciones. Miren, aquí tenemos este árbol que se llama chancarro. Este sirve para la diabetes, pero va acompañada con otra hierba que se llama cundoamor. Es una cosa espantosa porque detiene mucho el azúcar. Los médicos no han podido con esto, pero sí aquí hay plantas que sí detienen mucho el azúcar y se dejan de gastar en medicina de patente, nada más con esta hoja. Son 2 hojas que se llevan. Observando a Pedro, podemos comprobar que parte de la antigua magia de estos lugares era completamente real, ya que los antiguos olmecas, a lo largo de muchos siglos, fueron capaces de convivir con la selva, obteniendo de ella todos sus beneficios. Abandonamos Catemaco, no sin echar una última mirada atrás, para contemplar por última vez su impresionante y misterioso lago. Y desde aquí nos vamos hasta el Museo de Jalapa, donde se guarda la mayor colección existente de piezas de cultura olmeca, para continuar investigando el legado que nos dejó esta civilización ancestral repleta de secretos. Bellas hachas de jade pulido.
extraños ídolos cuyo rostro ha sido borrado por el paso del tiempo. Y sobre todo colosales cabezas cuyas imágenes dieron hace décadas, cuando se descubrieron, la vuelta al mundo. Las cabezas, posiblemente, representaron a antiguos jugadores de pelota, de ahí que lleven casco. Sin embargo, la expresión de sus rostros ha levantado en torno a ellas gran cantidad de conjeturas. Pero ya no solo su significado, sino también su transporte y fino tallado ha suscitado arduos debates entre los arqueólogos. Estas gigantescas moles de basalto, que llegan a pesar hasta 65 toneladas, fueron transportadas por miles de personas desde la región de los Tudlas a cientos de kilómetros de distancia de donde se encontraron, seguramente a través de vías fluviales. ¿Para qué tanto esfuerzo? Probablemente nunca lo sabremos, pero su importancia continúa siendo crucial para entender el pensamiento de aquel pueblo. Ellos colocaron muchos de sus cabezas colosales, como la que tienen a mis espaldas, muchas de estas cabezas las colocaron en línea y sobre todo siguiendo una línea norte-sur. Esto ya indica un concepto de los rumbos cardinales, por supuesto. Además de esto, creemos que estaban en coordinación no solamente con el espacio, sino también con el tiempo, ya que estaban narrando mitos que posiblemente se recreaban enfrente de estos grandes monumentos. Pero no solo este, sino otros muchos datos nos demuestran que los astrónomos olmecas fueron capaces de crear un calendario tan perfecto como el nuestro. Conocido entre los arqueólogos con el nombre de cuenta larga, tras él se ocultaba también la superstición y la fuerza de sus dioses. Este conocimiento fue absorbido por el resto de culturas que le sucedieron, y es por ello que en multitud de antiguos edificios de México, como estos que ahora contemplamos, en Chichén Itzá o en Uxmal, se pueden observar efectos de luces y sombras en determinados días del año, como es por ejemplo en el equinoccio de primavera. Cada 52 años se suponía que el mundo se podría haber acabado. Esto lo sabemos gracias a lo que rescatan precisamente los cronistas españoles en el siglo XVI. Y mucho de esto sabemos que viene de los aztecas, pero los aztecas seguramente heredan este ciclo de 52 años de culturas mucho más antiguas. Creemos que el origen de la medición del tiempo, el origen del registro del paso del tiempo está entre los olmecas con la cuenta larga. La cuenta larga debió de haber funcionado al parejo de la cuenta corta. La cuenta corta, para explicarles más rápido, es un ciclo, ese ciclo de 52 años que usted menciona, y que comprende precisamente 52 años de 360 días, pero que al mismo tiempo se conjunta con 73 años de 260 días, o sea, dos calendarios. Para comprender el auténtico valor que los olmecas dieron al calendario y al registro del paso del tiempo, nuestro equipo de rodaje se desplaza hasta el Tajín, la ciudad del dios del trueno, en un día tan señalado como hoy, 21 de marzo, el comienzo de la primavera. Cientos de personas se aglutinan a pocos metros de la pirámide de los Nichos y realizan sus rituales delante de este enigmático edificio, tal y como sucedía hace varios siglos. Los tiempos han cambiado, pero la esencia continúa siendo la misma. La naturaleza y el poder de los dioses nos siguen llamando. México es un país que mantiene intacta una increíble capacidad de asombrarnos. En México hay tantas razones, tantos motivos para sorprenderse, para emocionarse, que es difícil seleccionar. En lo arquitectónico, te diría que Teotihuacán. Teotihuacán, desde la misma perspectiva que ya lo contempló el azteca cuando llegó allí, una ciudad en ruinas, abandonada, tan impresionante que hizo pensar que eso, que era Teotihuacán, que en náhuatl significa pues la ciudad o el lugar donde el hombre se convierte en Dios.
Y en lo cultural, sin duda alguna, lo más fascinante es el conocimiento de los mayas. Ese enorme conocimiento en astronomía, en física, el tratar de imaginar la cantidad de siglos necesarios para determinar la revolución sinódica de Venus con esa precisión, o la duración del año astronómico, o tantas y tantas otras cosas que reflejan conocimientos que se han ido gestando desde un tiempo mucho más antiguo del que le concede la historia a la cultura maya. Nadie sabe si después de este día algo cambiará en las vidas de estos hombres, de estas mujeres, de estos niños, tras haber participado en una multitudinaria ceremonia en honor al dios Sol. Pero al menos la voluntad y el esfuerzo que unió los corazones y almas de 50.000 personas durante unos minutos nos parece un soplo de esperanza. No hay nada más bello a día de hoy que continuar pensando que la magia existe.